de hoy. Ahora nos acompaña Rosario María Ancarani, de la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Córdoba, Argentina, quien nos va a comentar sobre los derivados de L-cisteína y su interacción con nanopartículas de magnetita. Por favor, si puede iniciar su presentación. Hola, buenas tardes a todos. Ahora comparto pantalla. Ya, perfecto. ¿Ahí se ve bien? Se ve bien, sí. Si puede, Perfecto. si es posible compartir el video también para que quede grabado. ¿Mío? Su, No, su, no su, dispongo de, su no cámara, su dispongo cámara de de video. cámara en la computadora en la que me encuentro, Ah, disculpe. perfecto. No hay problema. Entonces, iniciamos. Puede iniciar. Bueno. En primer lugar, buenas tardes a todos. Muchas gracias por permitirme formar parte del Encuentro Científico Internacional del 2022. Tal como me presentaron, mi nombre es Rosario Ancarani, soy estudiante de Bioquímica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. A continuación les voy a presentar este trabajo titulado como Derivados de L-cisteína y su interacción con nanopartículas de magnetita, el cual consistió en la síntesis y caracterización de nanopartículas magnéticas de magnetita, que luego fueron funcionalizadas con el aminoácido L-cisteína y sus derivados, para de esta manera obtener nanomateriales híbridos magnéticos. La magnetita presenta una elevada energía superficial, por lo que tiende a aglomerarse y precipitar, y por ello la funcionalización con ligandos orgánicos es útil, ya que mejora su dispersabilidad y estabilidad coloidal en medios acuosos, lo cual es muy favorable para poder utilizarlos como posibles plataformas portadoras para la liberación controlada de fármacos. Se decidió trabajar con la magnetita debido a que presenta numerosas ventajas, tales como una gran área y elevada reactividad superficial, las cuales la hacen apropiadas para la obtención de estos nanomateriales híbridos magnéticos, y además presentan bajo costo y son fáciles de preparar y pueden ser funcionalizadas superficialmente mediante métodos simples. Por otra parte, estudios han demostrado que estas nanopartículas magnéticas de óxido de hierro, como lo es la magnetita, presentan una gran biocompatibilidad y una baja toxicidad. Pero la característica más relevante para posibles aplicaciones en el área de la nanomedicina radica en el superparamagnetismo. Esta propiedad consiste en que estas pequeñas partículas se magnetizan ante el acercamiento de un campo magnético, y al alejarlo se desmagnetizan, lo cual es fundamental ya que implica que no van a presentar actividad magnética una vez introducidas in vivo hasta que se aplique el campo magnético, y esta actividad se va a eliminar cuando lo haga el campo. Además, a través de esta propiedad se podría lograr una liberación controlada de un fármaco en un sitio de acción específico bajo la influencia de un campo magnético estático externo. Sumado a ello, las nanopartículas magnéticas tienen la capacidad de responder a un campo magnético alternante, lo cual genera hipertermia, es decir, un incremento de la temperatura debido a la vibración de estas partículas. Esto colabora con el desensamblamiento de la estructura, llevando a la liberación del fármaco, y además, al alterar la estructura y función de proteínas, puede colaborar a llevar a la muerte celular, sumándole este efecto si se utiliza un fármaco antitumoral. Por otra parte, entre los diferentes compuestos que se utilizaron para funcionar estas nanopartículas magnéticas, se encuentra la L-cisteína, el cual es un aminoácido natural altamente hidrofílico y presenta en su estructura una cadena alifática y 3 grupos funcionales: el grupo tiol, el grupo amonio y el grupo carboxilato. Es un candidato adecuado para la obtención de estos nanomateriales híbridos biocompatibles, y en otros trabajos se demostró que es capaz de modificar eficientemente las propiedades superficiales de estas nanopartículas magnéticas, mejorando su afinidad a medios acuosos, lo cual es muy buscado para posibles aplicaciones en la nanomedicina. A continuación, entre los derivados de la L-cisteína utilizados para funcionar estas nanopartículas magnéticas se encuentran la L-cistina, la L-cistina metiléster y el NBOC L-cis-metiléster, los cuales fueron sintetizados y caracterizados para luego emplearlos como los modificadores superficiales de las nanopartículas magnéticas, tal como se va a explicar más adelante. El análisis de la interacción de estos diferentes derivados con las nanopartículas magnéticas permitirán determinar cuál de los 3 grupos funcionales juega un rol preponderante para la funcionalización de la magnetita.
De esta manera, los objetivos planteados fueron evaluar la funcionalización superficial y las interacciones de la magnetita con la L-cisteína, estudiar qué interacciones tienen lugar entre las mismas y evaluar cómo la funcionalización afecta el tamaño y la morfología de las nanopartículas magnéticas de magnetita. Para ello, en primer lugar, se llevó a cabo la síntesis de las nanopartículas magnéticas de magnetita mediante un método de coprecipitación, la cual es una técnica conveniente para obtener estas nanopartículas magnéticas a temperatura ambiente y mediante protocolos sencillos, sumado que involucra el uso de sales económicas y reactivos comerciales fácilmente disponibles. De esta manera se partió de una mezcla de soluciones de sales provenientes de cloruro de hierro +2 y +3, a las cuales se le hizo reaccionar con un exceso de base débil, que es el hidróxido de amonio 0,7 molar, en atmósfera de nitrógeno. De esta manera se asegura un proceso rápido de nucleación y crecimiento de estas nanopartículas magnéticas. Finalmente se obtiene una dispersión oscura, la cual se somete a una etapa de lavado con solventes, agua y etanol, y por último se separan las nanopartículas magnéticas con un campo magnético externo. En nuestro caso empleamos un imán de neodimio comercial. Luego de su síntesis, estas nanopartículas magnéticas fueron caracterizadas mediante diferentes métodos. Mediante la técnica de muestra vibrante o BSM, que permite caracterizar el comportamiento magnético de un material, se determinó la magnetización del núcleo de magnetita y permitió evidenciar que efectivamente tiene un comportamiento superparamagnético. En la espectroscopía infrarroja por transforma de Fourier o FTIR, se observaron bandas de absorción alrededor de 580 centímetros a la -1, que corresponde a la tensión del enlace hierro-oxígeno, característico de la estructura de espinela de la magnetita, junto con la banda de 3.420 centímetros a la -1, que corresponde al estiramiento simétrico de los grupos oxidrilos que están presentes en la superficie de las nanopartículas magnéticas. Adicionalmente, se estudió el comportamiento cristalino de las nanopartículas magnéticas mediante difracción de rayos X de polvo, y se observó la formación de una fase cristalina que presenta una estructura cúbica centrada en las caras. Por otra parte, se llevó a cabo la síntesis de los derivados de la L-cisteína, partiendo de la L-cistina que es adquirida comercialmente. Mediante diferentes estrategias de protección química, se realizó una restricción progresiva de los grupos funcionales amonio, carboxilato y tiol. La L-cistina, al ser un dímero de la L-cisteína, trae por defecto la protección del grupo tiol por medio de un enlace disulfuro, mientras que tiene expuesto el grupo carboxilato y el grupo amonio para poder reaccionar con las nanopartículas magnéticas de magnetita. El derivado L-cistina metiléster se obtuvo mediante una reacción de esterificación de los grupos carboxilato mediante el uso del cloruro de tetrametilsilano como agente metilante. Y de esta forma se obtuvo un derivado del cual solo el grupo amonio está disponible para interaccionar con las nanopartículas magnéticas, mientras que los grupos tiol y carboxilato se encuentran bloqueados. En una etapa siguiente se continuó con la protección del grupo amonio de la L-cistina metiléster utilizando el reactivo diterbutil-dicarbonato, y de esta manera se obtuvo el compuesto NBOC-L-cistina metiléster. Finalmente se realiza la ruptura del enlace disulfuro de este compuesto por la reducción del puente disulfuro por reacción con trifenilfosfina, con la finalidad de obtener el tercer derivado que vamos a utilizar, que es la NBOC-L-cis-metilester, el cual deja expuesto únicamente el grupo tiol para interaccionar con las nanopartículas magnéticas. Finalmente, todos estos derivados sintetizados fueron caracterizados mediante distintas metodologías, como acá presentamos el RMN, también se evaluó por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa y FTIR, para luego poder ser incorporados a la magnetita y obtener los nanomateriales híbridos magnéticos. Bueno, para evaluar la interacción de las nanopartículas magnéticas con la L-cisteína y sus derivados, se realizó la funcionalización de los núcleos magnéticos. Primero se preparó una dispersión etanólica de las nanopartículas magnéticas, a la cual se le adiciona una solución acuosa de cada uno de los ligandos orgánicos, disuelto en buffer carbonato a pH 8,8. Los nanomateriales híbridos magnéticos obtenidos fueron separados magnéticamente, lavados con una solución etanólica al 50% volumen en volumen, y secados con exposición al aire a temperatura ambiente. Todos los nanomateriales híbridos magnéticos resultantes se analizaron mediante difracción de rayos X de polvo o PDRX, microscopía electrónica de transmisión o TEM,
espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier o FTIR, y análisis termogravimétrico o TGA. A continuación le voy a presentar los diferentes resultados obtenidos. Por PDRX, para todas las muestras se evidenciaron los picos característicos para una estructura centrada en las caras, que como se mencionó anteriormente, corresponde a la magnetita, por lo que se deduce que la funcionalización de las nanopartículas magnéticas no afecta su cristalinidad. Cabe destacar que además, para las nanopartículas funcionalizadas con L-cisteína y L-cistina, se observan picos adicionales, que corresponden a la incorporación de cada uno de estos ligandos, lo cual no se observa en las nanopartículas que fueron funcionalizadas con los otros dos derivados, que son L-cistina metilester y NEVOC L-cis metilester. Bueno, adicionalmente se analiza el tamaño de los nanomateriales híbridos magnéticos obtenidos mediante TEM. La gráfica de distribución de tamaño se obtiene a través de un programa de procesamiento de imagen digital llamado ImageJ, y al comparar el tamaño de estos nanomateriales híbridos con el tamaño obtenido para la magnetita sola, podemos deducir que la funcionalización no aumenta significativamente el tamaño de las nanopartículas, ya que en todos los casos es inferior a 12 nanómetros, y para la magnetita sola obtuvimos un tamaño de 7 nanómetros. De acuerdo con el análisis de los espectros de FTIR, en todas las muestras se observa la banda 580 centímetros a la -1, que como mencionamos corresponde al enlace hierro-oxígeno de la magnetita. Y además, para los sistemas funcionalizados con L-cisteína y L-cistina, el corrimiento de los estiramientos asimétrico y simétrico del grupo carboxilato a 1620 y 1628 centímetros a la -1 da cuenta de una fuerte coordinación de las nanopartículas, lo cual sugiere que el grupo carboxilato posee un rol importante en la coordinación de la superficie de las nanopartículas magnéticas. Los otros derivados presentan un comportamiento diferente, ya que, como dijimos, tienen bloqueado el grupo carboxilato. Esto se condice con los resultados obtenidos por el análisis termogravimétrico, donde se observa que los sistemas funcionalizados con L-cisteína y L-cistina presentaron un porcentaje de incorporación de ligando orgánico del 60 y el 66%, mientras que los funcionalizados con L-cistina metilester y NEVOC L-cis metilester presentan un porcentaje de incorporación de ligando orgánico del 7 y 5%. Entonces, en resumen, las moléculas funcionalizadas con L-cisteína y L-cistina presentan una mayor afinidad para interaccionar con las nanopartículas magnéticas en comparación con los dos derivados. En conclusión, los resultados obtenidos demuestran que efectivamente el grupo carboxilato libre es el grupo funcional que principalmente interacciona con la superficie de la magnetita, y por lo tanto la L-cisteína y la L-cistina son compuestos adecuados para funcionalizar la magnetita, ya que al presentar justamente este grupo carboxilato libre, tienen una elevada afinidad por su superficie en comparación con los otros grupos funcionales tiol y amonio que están presentes en los otros derivados. Además, presentan el grupo amonio libre para nuevas funcionalizaciones o para incorporar fármacos. Bueno, considerando que estos nanomateriales híbridos podrían utilizarse para la vehiculización de fármacos, es que se propone continuar evaluando sus características, en particular sus propiedades espectroscópicas e interfaciales, en un medio biológico como lo es el plasma, debido a que creemos que su interacción con proteínas plasmáticas podría modificar su tamaño y desencadenar respuestas inmunes exacerbadas o tóxicas. Entonces, para estos estudios establecimos un protocolo que permite determinar el tamaño, el índice de polidispersidad y el potencial Z, el cual será puesto en práctica próximamente. Me queda agradecer nuevamente por permitirme formar parte del Encuentro Científico Internacional 2022. Sobre todo quiero agradecer a las agencias de financiamiento, en especial al Consejo Interuniversitario Nacional, por brindarme la beca de estímulo a las vocaciones científicas, bajo la cual me encuentro llevando adelante este proyecto. Bien, muchas gracias, Rosario, por la interesante charla. No sé si hay algunas preguntas del público, pueden escribir sus preguntas en el chat o abrir el audio para hacer sus preguntas. Mientras tanto, yo voy haciendo una pregunta mientras se animan los otros participantes de la sesión. En los resultados se veían unos picos de difracción de rayos X que aparecían diferentes a los otros casos cuando han sido funcionalizados en esas variantes de funcionalización.
esos picos nuevos evidencian un cambio estructural de la magnetita, ¿no? Es decir, la estructura ha cambiado. ¿Cuál es la información que se tiene al respecto? Porque si los picos no cambian, sería la misma estructura y es una incorporación adicional. En cuanto a los picos, disculpe, a 1600, perdón. En difracción de rayos X, en la otra figura anterior. Ahí. Sí. Bien, bueno, nosotros lo que hacemos es comparar los picos que obtuvimos para la magnetita sola, presentado en color negro, y vemos que se respetan en todos los nanomateriales híbridos funcionalizados. Sí vemos que se añaden estos últimos picos para la L-cisteína y L-cisteína, que lo relacionamos con que corresponden a la incorporación justamente de estos dos ligandos. Y es por ello que ya nos lleva a pensar que el porcentaje de incorporación de L-cisteína metilester y NEVOC L-cimetilester es muy bajo porque tampoco modifican en esta parte los picos. Pero vemos que los de magnetita se respetan, entonces deducimos que no afecta su cristalinidad. Ah, ok. Okay. Una pregunta, disculpe, Sí. una pregunta del público. Manuel Luque hace una pregunta, estimada. Manuel Luque dice, para el expositor de la Universidad de Córdoba, ¿qué probabilidad hay de que los campos electromagnéticos inadvertidos a los que estamos expuestos en la vida diaria provoquen una activación no deseada? Claro, bueno, nosotros próximamente este año tenemos como objetivo evaluar el uso de estas nanopartículas magnéticas cargadas con el fármaco tamoxifeno en células normales y en células tumorales de cáncer de mama. Entonces, después a futuro tendríamos el análisis en animales de experimentación y allí podríamos evaluar esto, que sí, una pregunta que está muy buena para pensar a futuro. Cuando se aplique este tratamiento, aislar a la persona posiblemente podría ser una solución, evitando que haya una activación indeseada. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bien, ¿hay otra pregunta? Si no hay otra pregunta. ¿No? Bien, nuevamente entonces agradecemos a Rosario Ancarani por su interesante charla. Muchas gracias. Y pasamos No, a muchas la... gracias a ustedes. Gracias. Y pasamos a la siguiente exposición de la tarde. Jesús Alvarado Paiwatz, si está presente, por favor. Él va a hacer su exposición sobre la búsqueda de complejos de hierro con potencial actividad vía del efecto caballo de Troya en Escherichia coli. Por favor, José Antonio Alvarado, sí, está presente. ¿Qué tal? Él Buenas es del tardes. Laboratorio de Investigación en Biopolímeros y Metalofármacos